Estimados participantes, buenas noches con todos. Bienvenidos al curso de presupuesto público. Mi nombre es Luis Alberto Vidaleras, soy especialista en presupuesto público. Eh, Tengo experiencia en gobiernos locales, gobiernos regionales y también en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, vamos a tratar en esta sesión, que dura aproximadamente 40 minutos, eh, hablar un poco del ciclo presupuestario y espero sea de bastante provecho para ustedes. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, no duden en escribirme por WhatsApp. Yo voy a ir leyendo cada una de sus consultas y tratando de ir absolviendo en el transcurso de la clase. Ahora voy a compartir la pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Ujú. Ya, ok. Ok, antes de iniciar, quisiera hacer una pregunta a manera de consulta. De los que estamos presentes, ¿quiénes? Denme un like arriba, los que tienen experiencia alguna en el área de presupuesto público. Y aquellos que no tienen experiencia, no levantan la mano para hacerse una idea y ver por dónde abarcar los comentarios y la profundidad del tema. ¿Sí? Me dan una mano arriba los que tienen algún tipo de experiencia en el área de presupuesto. A ver, espero su... Bueno, asumo todos, que todos somos nuevos en el área de presupuesto y pues vamos a tratar de enfocarnos y explicar de la manera más sencilla posible eh, cómo es el proceso presupuestario, la metodología que se utiliza para realizar el presupuesto general de la República, ¿no? Que los temas que vamos a abarcar hoy de manera sucinta son las fases del proceso presupuestario, eh, la fase de la ejecución presupuestal y también lo que corresponde a modificaciones en el nivel institucional y el flujo de la ejecución del gasto de dispositivos legales. En sí, vamos a hablar básicamente de los conceptos previos que ustedes deben conocer para entender qué es el presupuesto en primer lugar, cómo leer el presupuesto y cómo poder interpretar y esa misma información que ustedes deben conocer, es el lenguaje del presupuestólogo que les va a permitir a ustedes elaborar presupuestos y contribuir con la, desde la formulación, la programación hasta la ejecución del presupuesto. ¿Ok? Entonces, para empezar, el presupuesto general de la República tiene, eh, tiene, bueno, estamos hablando de cinco fases del presupuesto, ¿no? Estas fases del presupuesto están distribuidas a lo largo de 3 años prácticamente. No, el presupuesto que se ejecuta en el año 2023, por ejemplo, es un trabajo muy arduo que se hace desde un año anterior, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ya se está trabajando y cerrando números para el presupuesto 2024, ¿no? Ya se está en la etapa de formulación. eh, Luego, este presupuesto
pasará al Congreso para que lo aprueben y luego se publicará la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, con esto quiero... Ya. Si alguien me confirma, por favor, si estamos nuevamente conectados, si me pueden escuchar, sería excelente. Sí, sí, Luis. Ya, gracias. Entonces, les estaba diciendo que el presupuesto público tiene una duración de 3 años para cumplir todo el ciclo presupuestal, ¿no? Se inicia con la programación multianual, la formulación, luego viene la aprobación, que lo tenemos en este grupo. Eh, estas tres fases del presupuesto se dan en un año uno. Para poner el ejemplo del presupuesto del 2024, esta programación, formulación y aprobación tienen que darse a lo largo del año 2023, ¿no? Luego de esto viene la fase de ejecución presupuestal o presupuestaria. Esta fase se realiza en el año, en el año 2024, para lo que estábamos hablando, la formulación del 2024, y la evaluación vendría ya una vez cerrado el año fiscal 2024, ya en el año 2025. Se dan cuenta que un ciclo presupuestal no es simplemente un año fiscal, sino abarca por lo menos 3 años consecutivos. Por eso también hoy en día hablamos de la programación multianual. O sea, siempre estamos en un horizonte de 3 años de la programación. ¿Ya? Aquí, eh, ¿qué más podría decirles? Algunos puntos importantes que ustedes como eh, personas que quieren iniciar en el presupuesto, conocer el presupuesto, deben saber, es de que la programación multianual inicia desde enero del año anterior a la ejecución. O sea, poniendo el ejemplo nuevamente del presupuesto 2024, en enero de este año 2023 ya se estaba trabajando la estimación de ingresos, enero, febrero, la estimación de ingresos, posteriormente a la estimación de ingresos, viene una etapa de estimación de gastos, luego viene una etapa de sustentación, y dentro de la misma programación y formulación presupuestal, ¿no? Eh, ahora, Buenas noches, Luis. hola. No se está viendo tu pantalla. Ah, perdón. Ok. Bueno, ahora. Sí, ya se Sí, ahora visualiza. sí. Ahora sí. Gracias por la... Voy a poner mi chat por acá, por el costado, para ver sus chats que me llegan. Ok. Ya, entonces le decía de que dentro de estas fases, de estas 5 fases o grandes fases que hay para la formulación presupuestaria, les decía que en esta etapa del año, por ejemplo, ya de cara al presupuesto 2024, ya se está consumando la programación multianual, eh, la programación multianual, la formulación y la formulación. Ya se viene ahorita para entrar en la fase de aprobación, se tiene que remitir por parte del Ministerio de Economía y Finanzas el anteproyecto o el proyecto del presupuesto a la PCM aprueba este presupuesto y la Presidenta de la República lo remite al Congreso para su debate y aprobación hasta el último día de noviembre, ¿no? Es por eso quizás también que ustedes en esta época del año se suele observar bastantes movilizaciones sociales, bastantes movilizaciones sindicales, porque en esta etapa del año es donde se van cerrando los presupuestos, se van cerrando los números para todas las entidades y todos los niveles de gobierno del Estado. Entonces, hasta ahí, hasta ahí sería el año 1, donde se hace la programación multianual, formulación y aprobación,
y luego ya se vendría una etapa de ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal, según el decreto legislativo 1440, que es el decreto legislativo que rige el sistema de presupuesto público, inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿no? A partir del 1 de enero de cada año inicia la ejecución presupuestal. A partir de esa fecha recién se pueden hacer los compromisos devengados, girados con cargo a esos recursos aprobados en la ley de presupuesto, ¿no? Y también cuando se termina el 31 de diciembre. Pasa mucho en la práctica, chicos, pasa mucho en la práctica de que al 31 de diciembre llegan las entidades y no pueden devengar o no pueden gastar todos sus recursos. Piden extensiones, mandan sus sustentos, que el sistema se cayó, que el internet no funcionó, pero ya una vez que no se ejecutó el recurso el 31 de diciembre, lamentablemente ya no se hace nada, no se puede hacer nada. O sea, no se puede dar marcha atrás y simplemente las entidades se quedan sin esa ejecución de recursos. En algunos casos, en algunas fuentes de financiamiento, se revierte los recursos al Tesoro Público y en otros casos pasa a formar parte de un llamado saldo de balance para las entidades y pueden ser usados en los años subsiguientes. Ya en la parte de ejecución vamos a tocar a fondo eh, esta, cuáles son esos recursos que se revierten al Tesoro Público y cómo son los trámites para poder recuperar o tener nuevamente la asignación de recursos perdidos y en qué casos también proceden y cuáles son estos recursos que no se revierten al Tesoro Público y pasan a formar parte de un saldo de balance denominado por la norma y que puede incorporarse en un siguiente ejercicio presupuestario y posteriormente su ejecución, ¿ya? Una vez que culminó este año que estamos hablando de la ejecución presupuestal, si ponemos de ejemplo el año 2023, si culminó el ejercicio presupuestario el 31 de diciembre, viene una etapa de evaluación presupuestal y es una etapa interna de la entidad propia o característico de cada entidad, porque cada entidad maneja objetivos y finalidades diferentes, ¿no? Entonces, es la oportunidad cuando la entidad dice si es que la ejecución de su presupuesto le ayudó a llegar a sus objetivos del año, que serían de corto plazo, y a sus objetivos de mediano y largo plazo, que serían los objetivos de los planes que se tiene en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? Llámese los planes operativos, los planes estratégicos eh, sectoriales y los demás planes como el Plan Nacional. Entonces, se dan cuenta de que este presupuesto, en realidad, como la norma lo define, que es una herramienta para lograr los objetivos institucionales. Debe ayudarnos a lograr los objetivos de las instituciones, por más pequeñas que sean, como gobiernos locales, gobiernos regionales o los ministerios, en sí todas las entidades del Estado, ¿no? Entonces, como les decía, es importante conocer estos ciclos y también algunos conceptos que nos van a dar a nosotros un manejo, que nos van a ayudar a leer un presupuesto. ¿Y cuáles son esos? Las fuentes de financiamiento es uno de ellos, ¿no? Es una herramienta que nos va a ayudar a entender el presupuesto. ¿Cómo se componen los ingresos del Estado, los ingresos en un presupuesto? Tienen fuentes de financiamiento y tienen rubros de financiamiento, ¿no? Las fuentes de financiamiento son los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, los recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias y los recursos determinados, ¿no? Ustedes me preguntarán, ¿qué son los recursos determinados? Acá lo tenemos clasificado. Son los rubros, Fondo de Compensación Municipal, que son de las municipalidades, como su mismo nombre lo dice. Tenemos los impuestos municipales, tenemos el canon sobre canon de regalías y rentas y aduanas, y actualmente también tenemos un rubro adicional que se me olvidó poner acá, quizás el rubro 15, que es el FONCOR, que usan los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, los recursos determinados ha crecido para el lado
En lo que corresponde a los gobiernos regionales, también un rubro 15, que sería el FONCOR. Es un fondo de compensación regional, al igual que el fondo de compensación municipal para los municipios, hay un fondo de compensación regional para los gobiernos regionales. Esto hay que tenerlo clarito, ¿no? Clarito, porque cuando vamos a elaborar el presupuesto, si ustedes laboran o van a laborar en una entidad de gobierno nacional o gobierno regional, hay conceptos que se financian con recursos ordinarios, hay conceptos que se financian con recursos directamente recaudados, o pueden haber conceptos que se financien con recursos de operaciones oficiales de crédito, ¿no? Y entonces tenemos que saber diferenciar qué significa estas fuentes de financiamiento y rubros de financiamiento. Cuando ustedes ya vayan a una entidad, muchas veces ni siquiera se dice ya recursos ordinarios, se dice simplemente RO o rubro 00. Ya ustedes tienen que estar en la onda con el lenguaje presupuestario para que puedan entender de lo que se trata. Entonces, si alguien les dice, ¿cuántos recursos tengo con el rubro 09? Automáticamente sabremos que me están preguntando qué recursos tengo con recursos directamente recaudados, ya sea con la fuente también que se denomina recursos directamente recaudados, ¿no? Entonces, este es un punto que hay que tener claro. Dice, otro, otra clasificación para la lectura de los presupuestos es la estructura, la clasificación económica, ¿ya? Todos estos clasificadores que les estoy mostrando, les voy a mostrar, se encuentran en la directiva de programación presupuestal, en la directiva de ejecución presupuestal. Ahí podemos encontrar las fuentes y las clasificaciones, ¿ya? En la página del Ministerio de Economía también lo podemos encontrar al final de este cursito, al final de esta sesión les voy a mostrar cómo es que podemos hacer las consultas rápidamente. Y esta clasificación económica tiene una estructura, tiene un código que se llama el tipo de transacción, luego tiene una genérica, ¿ya? Luego tiene dos codificaciones que serían la subgenérica nivel 1 y subgenérica a nivel 2, o subgenérica de detalle, que me lo llaman. Y también hay una específica que tiene dos niveles, una específica 1 y una específica a nivel 2, ¿ya? Pero eh, en este tipo de clasificación no quisiera que se rompan mucho el coco en saber toda la clasificación en estos momentos, pero sí sería importante al menos saber cuáles son las genéricas de gasto de un clasificador de gasto, ¿no? Para que entiendan. O sea, de una cadena larga que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta seis grupos, 6 dígitos en muchos casos, otras veces un dígito más, porque alguna de estos niveles puede tener 2 dígitos, ¿no? Lo más importante para ustedes, para empezar, es que ustedes sepan la genérica, qué significa una genérica de gasto, ¿ya? Entonces, en un clasificador de ingresos también hay genéricas, y en un clasificador de gastos también tenemos sus genéricas. En el clasificador de ingresos no voy a centrar mucho, más bien quisiera que se queden ustedes con la clasificación del gasto. La primera genérica que agrupa al gasto es los gastos de personal y obligaciones sociales, y esto es los gastos de las planillas, gastos de las planillas de todos los regímenes laborales que existen en el sector público, ¿no? Llame 728, 276, CAS, que se llama las carreras especiales como profesores, salud, etcétera, ¿no? Todas esas están englobadas en la genérica 1. Perdón, dije acá CAS, el CAS es considerado bien de servicio, ahorita lo vamos a ver. Estarían todas los gastos que son régimen laboral, ¿ya? El CAS es un régimen especial que está en la genérica 2.3, que es considerado presupuestalmente como un servicio, ¿ya? Después tenemos la genérica 2, que son pensiones y otras prestaciones sociales en las entidades de gobierno nacional y gobierno regional. Esta genérica agrupa principalmente el gasto de las pensiones. Ojo, es un gasto fuerte de las pensiones de la ley 2530, ¿no? Es las pensiones que todavía está a cargo de las entidades del Estado donde cesaron las personas, ¿no?
Mientras que si hablamos de los pensionistas ya actuales, que son de la ley nueva, la 19.990, esos pensionistas los asume la ONP, lo tiene centralizado el pago de la planilla, ¿no? Mientras que eh, los, los pensionistas de la ley 2530 lo paga cada entidad y por lo tanto cada entidad tiene que hacer su presupuesto en la genérica 2. Otras entidades como de repente como algunos ministerios que dan subvenciones y como los gobiernos locales que manejan vaso de leche también usan esta genérica 2 para hacer estas atenciones sociales, prestaciones sociales. Luego la otra gran genérica que siempre lo van a ver en el presupuesto es los bienes y servicios. Dentro de los bienes y servicios hay un componente también que tiene que ver con personal, pero que no es considerado presupuesto personal, que son los CAS y son la alocación de servicios. Estos, en realidad, hubo una y hay todavía la controversia si deberían ser considerados en la genérica 2.1 o deben seguir considerados en la genérica 2.3. Eh, bueno, hasta el momento es considerado todavía la genérica 2.3. ¿Por qué? Porque cuando nacieron, el CAS prácticamente es una continuidad de los servicios no personales que había antes del 2007 por ahí, 2000, no, es una continuación de casi una locación de servicios. Y ahí ha ido evolucionando, se ha convertido en un CAS y ahora es un régimen cuasi laboral. Pero desde sus inicios fue simplemente un servicio como lo es ahora una locación de servicio. Y se ha mantenido todavía en en esta genérica bienes y servicios. Esta genérica bienes y servicios es de las más importantes dentro de un presupuesto. Cualquier entidad va a tener presupuesto en esta genérica 2.3 bienes y servicios. Cualquier entidad también va a tener en la genérica 1. Y aquí otra genérica importante es la genérica 6, que es adquisición de activos no financieros, que podemos traducirlo también como inversiones, ¿no? Porque aquí están todas las obras, todas las compras ¿quieres comprar maquinaria? Está en la 2.6. ¿Quieres comprar activo fijo? Los que son contadores o economistas, el activo fijo está en 2.6. O sea, la 2.6 es sinónimo de inversión, ¿ya? Yo en realidad cuando hablo de genérica 6, es más fácil referirme a inversión que a su nombre técnico de adquisiciones no financieras. ¿Ya? Esto, por lo menos de la clasificación económica del gasto, quisiera que se queden con tres genéricas en la mente. Uno es el gasto, donde se engloba el gasto del personal y obligaciones sociales. La 3, donde son los bienes y servicios. Y la 6, donde están las inversiones. ¿Ya? O sea, están las obras, la compra de maquinaria y todo lo que significa activo fijo. También hay una clasificación de ingresos, de la misma manera que la clasificación de gastos, donde nos ponen acá un ejemplo, ¿no? El 1, todo clasificador de gasto o ingreso es fácil reconocerlo. Un clasificador de gasto inicia con la genérica, con el número 2, ¿ya? Y un clasificador de ingreso inicia con la genérica 1. ¿Ya? Entonces, por eso es muy fácil reconocer un clasificador de ingreso y un clasificador de gasto. En este caso, en el presente ejemplo, nos están presentando un clasificador de ingreso, ¿no? El, el 1, que significa ingreso presupuestario, el siguiente 1, que significa impuestos y contribuciones, el 2, impuesto a la propiedad, 1, impuesto sobre la propiedad inmueble, el 1 siguiente, predial y predial. Entonces, todos estos códigos en los diferentes niveles tienen un significado dentro de la clasificación económica de los ingresos, así como lo tuvieron en la clasificación económica de gastos. Como les decía, a ustedes chicos o participantes, no nos esforcemos mucho ahorita en saber qué significa cada código. Más bien quisiera que se les quede plasmado de que los ingresos tienen una clasificación económica que inicia con 1 y que los gastos tienen una clasificación económica, un clasificador que inicia con 2, ¿no? Con eso estaríamos bastante bien. Este es el clasificador de gastos.
el ejemplo que les decía, el clasificador de gastos inicia siempre con un 2. Podemos verlo acá, que el 2 significa clasificador de gastos presupuestarios. El 3, en este caso, este 3 significa bienes y servicios. Este 1 significa compra de bienes, materiales y útiles. Acá útiles de oficina y acá papelería en general. Entonces, este es solamente un ejemplo de qué es lo que significa estos códigos, ¿no? Entonces, si yo ya con el tiempo, con la práctica, uno hasta se memoriza qué significa cada código. A mí me dicen, ¿qué significa que se llama el clasificador 23, 15, 12? Ya puedo saber qué significa papeles y útiles. ¿Qué significa el clasificador 23, 11, 11? Alimentos. Clasificador 23, 13, 11, combustibles. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, uno se acostumbra a este lenguaje del presupuesto, ¿no? El presupuesto tiene, dentro de la clasificación económica, tiene tres grupos para lo que es el gasto, ¿ya? El gasto corriente, el segundo es el gasto de capital y el servicio a la deuda. Lo que le decía antes es de que debemos aprender a estructurar, una vez que ya conozcamos más las partidas, las genéricas de gasto, cuáles son aquellas genéricas o partidas de gasto que están asociadas al gasto corriente. Y cuáles son aquellas partidas o genéricas que pueden estar asociadas o están asociadas al gasto de capital, ¿no? ¿Cuál es inversión y cuál es gasto corriente? Y esto conjuntamente con el conocimiento de las fuentes de financiamiento, vamos a saber interpretar muy bien y elaborar bien nuestros presupuestos. Por ejemplo, si el Ministerio de Economía te asigna canon minero a tu entidad para que programes tu presupuesto y tú lo colocas en la genérica 2.1 de gasto corriente, frito, ¿no? Frito porque la norma te dice que el canon minero no es para gasto de personal, no es para gasto corriente. Excepcionalmente puedes usar un 20% para mantenimiento, pero el mantenimiento significa unos cuantos clasificadores y dentro de unas cadenas específicas, ¿no? Por eso es importante lo que les decía, saber, aparte también de saber qué significan o cómo se compone el presupuesto por fuentes de financiamiento, clasificadores económicos, ya profundizar un poco en la normatividad y saber qué es permitido y qué no es permitido, ¿ya? Pero esto es lo básico, esto es lo básico. Luego, también hay otra clasificación que tiene que ver con, con las fases del presupuesto, pero esto ya lo tocamos. Estas fases del presupuesto, programación, formulación, aprobación, ejecución, voy a tratar de ir un poco más adelante para que no nos gane el tiempo y hablarles más bien de, una vez que tienen elaborados los presupuestos, decirles de que un presupuesto no es, eh, digamos, estático, no es un cuadro irrompible o inmodificable, sino más bien es un cuadro dinámico. El marco presupuestario, como lo llamamos, puede ampliarse, puede reducirse o puede modificarse entre las genéricas de gasto, puede haber modificaciones al interno, ¿no? Entonces, para esto hay modificaciones en el nivel institucional y hay modificaciones en el nivel funcional programático. Entonces, cuando ustedes le dicen, vamos a realizar modificaciones en el nivel institucional, estamos hablando prácticamente del cuadro que podemos tener del presupuesto de una institución, a ampliarlo, o sea, hacer un cuadro más grande, un marco presupuestal más grande. Y eso se hace mediante los créditos presupuestarios o las transferencias de partidas. ¿Y qué significan estas cosas? Los créditos presupuestarios son mayores recaudaciones, mayores ingresos de lo que tú tenías esperado, ¿no? Pero, pero significa simplemente un incremento de un lado, el incremento del presupuesto sin disminuir a otras entidades, mientras que la transferencia de partidas es una modificación entre instituciones. La institución A cede su presupuesto a la institución B. Por lo tanto, la institución A rebaja su presupuesto y la institución B incrementa el presupuesto.
Eso es lo que hace una transferencia de partidas. Comúnmente podrán escuchar ustedes, y casi todas las semanas sale transferencia de partidas. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación transfiere recursos a los gobiernos regionales para intervenciones pedagógicas, transfieren recursos para intervenciones en el fenómeno del niño, transfieren recursos para inversiones en el marco de la emergencia y así sucesivamente. O sea, un montón de normas que hacen transferencias a distintas entidades del Estado para que ejecuten alguna finalidad en específico, ¿no? Entonces, esas son las modificaciones en el nivel institucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tu presupuesto puede iniciar con 1 millón y puedes terminar quizás con 10 millones, ¿no? Porque tuviste un crédito suplementario, porque tus ingresos propios que habías estimado 10.000 resultaron 50.000, crédito presupuestario. Porque te transfirieron del Ministerio de Educación para que ejecutes el plan lector, qué sé yo, lo estoy inventando, 5 millones y resultaste con una transferencia de partidas y por ende tu presupuesto fue creciendo, ¿no? Eso pasa con las modificaciones en el nivel institucional. Ahora, en el nivel funcional programático son las modificaciones que se hacen a la interna del presupuesto institucional, donde tienes que anular una partida para habilitar otra partida. ¿Sí? A ver, voy a ver si hasta el momento hay alguna pregunta. No tengo ninguna pregunta de parte de ustedes, chicos. Entonces, les decía que las modificaciones en el nivel funcional programático tenemos una anulación por una parte y una habilitación por la otra parte. Bien, esto significa que si quizás quieres hacer una inversión o quieres comprar, qué sé yo, una maquinaria, pero no tienes el presupuesto en la genérica 2.6, que lo estaba diciendo, activos no financieros, pero sí tienes el presupuesto en la genérica 2.3, que significa bienes y servicios, tendrías que hacer la modificación de la genérica 2.3 a la genérica 6, donde se ejecutan la compra de activos fijos. Y entonces podrías recién hacer la compra de tu maquinaria, ¿no? Para esto también se tienen que observar ciertas normatividad que está regulado en el Sistema Nacional, en el Sistema Nacional de Presupuesto Público y también en las leyes anuales de presupuesto. Chicos, ustedes tienen que tener en cuenta que la ley anual de presupuestos trae siempre medidas para autorizar o para restringir ciertos presupuestos que están destinados a algo muy sensible. Por ejemplo, si todos los años la ley de presupuesto te restringe las modificaciones del presupuesto de personal. No quiere decir que no se pueda modificar, sino que se modifican con algunas restricciones, como por ejemplo opinión por parte del Ministerio de Economía. La ley de presupuesto anual y su directiva de ejecución te establecen cuáles son los mecanismos para que tú puedas eh, acceder a una modificación de esta partida. Lo propio pasa con el presupuesto para el CAS, con el presupuesto para servicios básicos, el presupuesto para mantenimientos y otros recursos más, que también lo vamos a tocar cuando veamos la fase de ejecución presupuestal. En las siguientes sesiones, nosotros vamos a ir a fondo ya en lo que respecta a la ejecución, a la programación presupuestal, cómo se hace la programación presupuestal y cómo se ejecuta, cuáles son las normas técnicas que la regulan y algunos consejos prácticos para tener un mejor resultado al momento de hacer la programación y hacer la ejecución presupuestal, ¿no? Por último, en lo que es conceptos básicos para entender el presupuesto público, tenemos que saber qué es una certificación, un compromiso, un devengado impagado. Y no es otra cosa que el ciclo del gasto, ¿no? Ustedes tienen que saber que para ejecutar un gasto, para pagar al personal, para pagar al proveedor, para
qué sé yo, contratar un seguro y lo que se imaginen, lo primero que va a pasar presupuestalmente es que generes una certificación, que no es otra cosa que separar el crédito presupuestario que tienes para destinarlo a un cierto requerimiento, ¿no? Luego viene la fase del compromiso, que ya es cuando inicia la contratación, cuando tienes un contrato firmado, cuando tienes una orden de compra, una orden de servicio emitida. Entonces, cuando pasa eso, entonces ya vas generando compromisos, que vas generando obligaciones frente a terceros. Eso significa un compromiso en la fase presupuestaria. Y todas estas fases tienen un registro en un sistema, en el CIAF, que seguramente ustedes conocen o han escuchado, ¿no? Luego viene un devengado, que es ya la formalización del gasto. ¿Y esto qué significa? Significa que el compromiso que firmaste mediante un contrato, mediante una orden de compra o orden de servicio, ya se llevó a cabo y ya hay conformidad por parte del área usuaria, por lo tanto corresponde devengarlo. Generalmente, es algo también que quería comentarles, es una parte que se encarga de contabilidad. En algunas entidades puede diferir, en algunas entidades puede diferir dependiendo del tamaño, también quién realiza la certificación o el compromiso. Pues normalmente en las entidades de mediano tamaño hacia arriba el certificado debería realizarlo la área usuaria. La área usuaria y la aprobación, el área de presupuesto. Mientras que el compromiso debería hacerlo el área logística en el caso de bienes y servicios y en el caso de planillas personal. El devengado en el área de contabilidad y el pagado en tesorería. Como les digo, podría variar de acuerdo a la estructura orgánica y los documentos internos que puede haber dentro de las entidades. Ya una vez comprendido esto, creo que les mencioné también al inicio que un PIA, no, el PIA significa Presupuesto Institucional de Apertura. Esto también es algo que tienen que tenerlo grabado. PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. PIM, Presupuesto Institucional Modificado. Pregunta, ¿cuándo hay un PIM? Un PIM hay desde el primer momento que se realizó una modificación al PIA. Entonces, si el primer día de enero realizaste una modificación al PIA, estamos hablando de un PIM, ¿no? Entonces, y normalmente las modificaciones del PIA son bastante numerosas, porque a nivel de específicas de gasto, a todo nivel, se hacen bastantes modificaciones. ¿Ya? Finalmente, quería mostrarles a ustedes un portal de transparencia económica, donde ustedes pueden hacer las consultas y aplicar lo que acabamos de ver, ¿no? Vamos a hacer un ingreso rápidamente. A ver, voy a mostrarles rápidamente. A ver, una consulta amigable. ¿Cómo ingreso a consultar cuánto presupuesto tiene mi entidad, mi municipio, mi gobierno regional? ¿Cómo está ejecutando su presupuesto? ¿Qué avance de ejecución tiene? ¿Qué fuentes de financiamiento tiene? Pues tú puedes hacerlo desde cualquier máquina conectada al Internet. Basta con que pongas consulta amigable, te aparece todo esto y tienes un montón de opciones. Tienes de las opciones de consultar un gasto de actualización diaria, un gasto de actualización mensual, puedes consultar los ingresos, puedes consultar también de actualización diaria y mensual, puedes consultar proyectos de inversión y también otras consultas especiales, específicas, ¿no? Como el gasto en emergencias. En años anteriores estaba por acá el gasto del COVID, acá todavía sigue, y también los gastos de reactivación y Punche Perú, ¿no? Pero en general, la consulta más completa es esta, ¿no? Esta consulta de gasto, presupuesto, actualización diaria, ¿no? Lo primero que tienen que saber son cuáles son las clasificaciones de las entidades. El nivel de gobierno, ¿cuántos niveles de gobierno hay? Hay tres niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobierno local, gobierno regional, ¿no? Voy a consultar en esta oportunidad un gobierno regional, ¿no? Eh, este sector sale porque en los niveles de gobierno hay mancomunidades y hay gobiernos regionales, pero en este caso somos gobiernos regionales.
Todo gobierno regional, toda municipalidad, todo ministerio es un pliego presupuestal, ¿ya? Entonces, quiero saber qué pliegos presupuestales tengo en esta entidad y a continuación me aparecen todos los pliegos presupuestales. ¿Lo ven? Desde Amazonas hasta Lima provincias, perdón, Lima metropolitana, que es considerada para efectos presupuestales como un gobierno regional. ¿Ya? Acá están los datos que estábamos viendo hace poco. Tenemos un PIA, tenemos un PIM, tenemos una certificación, un compromiso y un devengado. Cuando ustedes escuchen por la televisión o a los funcionarios hablar de estamos al tanto por ciento de ejecución presupuestal, siempre nos Muy bien, mientras se conecta nuestro ponente especialista, queremos aprovechar la oportunidad para poder invitarlos a poder participar en nuestro próximo curso especializado en gestión de presupuesto en el sector público, el cual estará a cargo de nuestro ponente especialista, el magíster Luis Alberto Heras, dentro de los cuales se tocarán los puntos de metodología del desarrollo, asimismo como los puntos de gestión presupuestaria. Aprenderás el marco legal y normativo, los principios y funciones esenciales, así como las mejores prácticas para la elaboración, ejecución y control del presupuesto. Nuestro curso especializado es válido para postular a convocatorias públicas y privadas de acuerdo a la normativa número 141-2016 de Servir. disculpa del caso, nuevamente me desconecté, pero ya estaba terminando. Les pido 5 minutos más y concluimos con esta sesión. A ver, voy a nuevamente compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ya, me confirman, por favor. Creo que sí, eso está bien, ¿no? Estábamos viendo la consulta amigable. Les decía los conceptos que hemos venido viendo, que es un PIA, un PIM, y les decía que ustedes tengan especial énfasis en el devengado, porque este devengado es la fase que comúnmente se usa para decir la ejecución de gasto. ¿Y por qué esta fase? Porque en realidad esta fase es donde lo que significa la formalización de un gasto, ¿ya? En esta fase. Entonces, si yo quiero saber, eh, por ejemplo, en Tumbes, cómo va la ejecución en la fuente, recursos directamente recaudados, donaciones, transferencias, recursos determinados, ¿no? Recursos ordinarios, voy cliqueando acá o dándole clic en cada uno de los botones que existen, ¿no? Y así puedo ver de que el gobierno regional de Tumbes tuvo un PIA de 423 millones, tiene un PIM actualmente de 563 millones en recursos ordinarios y tiene un devengado de 313 millones, lo cual significa un 55.8% de avance de ejecución del gasto, ¿no? Ven cómo se puede dar lectura a esta información a partir de los conceptos que venimos manejando. Ven ustedes la importancia del manejo de un lenguaje que te ayude a elaborar o a interpretar estos presupuestos. Y así también hay diversos clasificadores que en esta oportunidad por el tiempo no lo hemos podido conversar, pero
hay clasificación en la categoría presupuestal, ¿no? Es de la clasificación funcional de una cadena presupuestal, como el producto y la función, ¿no? Todos estos clasificadores te dicen en qué gasta las entidades del Estado, en qué se gasta el presupuesto público. Estos rubros y fuentes de financiamiento, pues también acá se dice con qué financian esos gastos. Y aquí la genérica de gasto que le estaba diciendo, le voy a dar también la genérica de gasto, te dice en qué, en qué se gasta, cómo se estructura este gasto, te dice que se gasta en personal, te dice que te gasta en inversiones, en bienes y servicios, en pensiones. Entonces, de tal manera que tú puedes ir ahondando. Y es más, o sea, si tú quieres saber, por ejemplo, qué proyecto está realizando este gobierno regional de Tumbes, puedes hurgar un poco más allá y ver, por ejemplo, en el Programa Nacional de Saneamiento, que es un programa presupuestal, ver qué proyectos están realizando. Y puedes ver aquí que en el gobierno regional de Tumbes está haciendo un proyecto creación y planta de tratamiento de agua potable de 4 distritos de la provincia de Tumbes. Con un presupuesto de 681 millones y lo cual no tiene ninguna ejecución. No ha iniciado siquiera la ejecución financiera de este proyecto. Y aquí está conectado con más información que tienen ahora actualmente. Tú para consultar en qué consiste un proyecto no necesitas el expediente, el perfil, ir a pedir a las entidades del Estado. Simplemente con el código, con los códigos de los proyectos, uno ya puede viajar rápidamente y navegar entre los sistemas del Estado y ver en qué consiste, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, ha sido registrado el 1 de, de julio del 2020, ¿no? Tiene un costo total de inversión de 78 millones, no tiene ejecución. ¿Quieres ver temas de la contratación? Entras por acá. Tiene un concurso, un contrato vigente, ¿no? Que ha sido suscrito el 29 del 12 del 2021 y inclusive tienes el contrato colgado por acá, ¿no? Esto ya lo vamos a dejar para una siguiente sesión, pero lo importante de esta primera sesión es dejar los conceptos básicos de lo que significa el, la estructura presupuestal del proceso presupuestal, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen alguna consulta en este momento, voy a darles un espacio para que puedan hacer alguna consulta. De no haberlo, hasta esta parte, dejamos esta primera sesión y esperamos tenerlos pues en una próxima sesión que sea provechoso para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Por favor, si tuvieran alguna consulta, interrogante sobre el tema desarrollado con nuestro especialista, podrían activar su audio o también podrían escribirnos al chat. Les vamos a agradecer. Muy bien. Viendo de que no hay ninguna consulta sobre el tema desarrollado en esta oportunidad, para ver, aquí nos está escribiendo Flor, nos dice, buenas noches, una consulta. ¿En qué se diferencian los programas con enfoque a resultados, las acciones centrales y los AP-NOC? Bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Sí, mira, las acciones centrales, el LACNOC y los programas presupuestales son a lo que llamamos la categoría presupuestal,
o sea, la categoría presupuestal son unidades básicas de programación presupuestal eh, que se diferencian, que los programas presupuestales tienen toda una matriz de diseño y están enfocados a entregar un resultado medible hacia el ciudadano. Antiguamente no había los programas presupuestales, se presupuestaba sin programas presupuestales, ¿ya? Porque no había un diseño enfocado a los resultados. Pero actualmente la tendencia es llevar todos los presupuestos que se venían haciendo en acciones centrales o ACNOP, o sea, acciones centrales es gastos operativos del Estado y ACNOP son el resto, ¿no? Lo que queda, de lo que no están en programas presupuestales, lo que no están en el gasto operativo del Estado, en ACNOP, o sea, en otros, por así llamarlo. Entonces, lo grueso del presupuesto actualmente son los programas presupuestales. ¿Por qué? Porque ahora tratamos de hacer digamos, el sistema de presupuesto está enfocado en hacer presupuestos medibles, ¿no? Y estos presupuestos medibles justamente se hacen en los programas presupuestales. ¿Por qué? Porque hay ahí un órgano rector, porque hay un órgano que dirige, un órgano que mide, un órgano que evalúa, ¿no? Un programa presupuestal. Por ejemplo, el programa presupuestal 68, que es de emergencias, tiene a la cabeza a, a INDECI, ¿no? La PCM. INDECI está midiendo cuántas ocurrencias hay, qué tipo de ocurrencias, fenómenos naturales, lluvias, terremotos, cuántas incidencias, cuántas intervenciones, está midiendo la georreferencia, los puntos georreferenciales. Entonces, estos presupuestos están constantemente monitoreados y sacando números. No digamos que en todos los casos sean números perfectos, pero ya hay un efecto y hay una medición. A diferencia que cuando no se usaban los programas presupuestales, simplemente gastabas y no había ninguna medición, ¿no? En términos cuantitativos. O sea, si tú inviertes en educación, debes estar en el programa de educación, el programa 90, mejorar la educación, debes estar monitoreando cómo vas superando los niveles de comprensión lectora, los, las, los exámenes, las pruebas CISA, y en fin, todas otras unidades de medida que existen que van o van indicando que la educación está mejorando, porque no se trata simplemente de gastar más, sino se trata de ver si ese gasto está incidiendo en la mejor calidad de la educación, ¿no? Y por eso los presupuestos se hacen en programas presupuestales que tienen una dirección y que tienen generalmente un órgano líder de este programa presupuestal que hace esas mediciones, y las acciones centrales que son netamente temas operativos de las entidades. En las acciones centrales pagas las planillas del personal administrativo, pagas a los gobernadores, pagas a los ministros, pagas a los alcaldes, pagas quizás eh, eh, también ahí a los legisladores. En los ABNOP son, como le digo, los que no encajan en acciones centrales y no encajan en programas presupuestales, se van a ABNOP, o sea, los otros, los que no tienen medición. Muy bien, Luis. A continuación tenemos una interrogante más. Esta vez la plantea Braulio, quien nos consulta. ¿Cuándo se solicita al MEC la ampliación presupuestaria del PIA y bajo qué condiciones? Bien, la pregunta de Braulio me suena a una demanda adicional, ¿no? Eh, eh, Constantemente ustedes podrán escuchar en la, en la televisión o algunos funcionarios decir de que hay recursos, lo que falta es capacidad de ejecución, ¿no? Y a nivel global, a nivel macro, es cierto, ¿no? A nivel macro, si vemos todas las entidades, casi nunca ejecutan su recurso 100%. Entonces, uno puede demandar recursos adicionales o ampliación del presupuesto siempre y cuando tenga un marco legal que lo habilite. Me explico. Si tú vas al Ministerio de Economía y le dices, quiero más presupuesto porque me quiero aumentar el sueldo en mi entidad, no procede porque no hay un marco legal que te diga que te aumentes el sueldo, ¿no? Si tú quieres hacer que se llama un aeropuerto en tu ciudad y te vas al Ministerio de Economía que te dé la plata se,
porque es de necesidad y lo planteas de tal forma que llevas inclusive a la población, tampoco te puede atender así de la noche a la mañana, porque tiene que salir habilitado en el ley de presupuesto. Por eso generalmente las gestiones de los presupuestos, de los incrementos remunerativos docentes, de los incrementos remunerativos de salud, de las obras emblemáticas, demoran años, demoran años. Ustedes habrán escuchado, el hospital de tal lugar viene gestionándose 10 años. ¿Por qué? Porque requiere pasar muchos filtros. Primero los filtros técnicos y después los filtros presupuestarios, ¿no? Generalmente, para presupuestar una, un proyecto o una demanda como el aumento de docentes, el sueldo de docentes, tiene que pasar por lo menos 2 años. Este año se aprueba la norma y el siguiente año se presupuesta, porque este año se puede aprobar la norma, pero no hay presupuesto. El presupuesto recién se estaría haciendo para el siguiente año. Si la norma sale en noviembre, el presupuesto del 2024 inclusive está cerrado, tendría que aplicarse para el 2025. Entonces, lo primero que tienes que evaluar para poder solicitar más recursos para tu entidad es que si tienes un marco legal habilitante. Por ejemplo, si te quedaste con una obra a medio concluir en diciembre y la plata se te remitió al Tesoro Público, hay un marco legal, que es un artículo 21 de la Ley de Presupuesto, que te permite solicitar dinero para cumplir tu proyecto, que ya iniciaste y que ya tuvo un financiamiento en el año anterior. Hay mucha diferencia en que sepas por dónde ir y cuándo ir, porque también tienes plazos para ello. Para solicitar demandas adicionales o solicitar recursos al Estado, tiene que haber marco legal y tiene que haber un plazo determinado. O sea, saber por dónde, que sería el marco legal, y saber cuándo, que sería el plazo que tienes que observar. Ya es muy importantísimo para un buen presupuestólogo. Muy bien, muchas gracias Luis por la respuesta. Eh, Veo que ya no tenemos alguna consulta en el chat. Sin embargo, si alguien desea formular alguna interrogante sobre el tema desarrollado, por favor también puede encender su audio y plantearlo. Muy bien, al no haber ninguna interrogante adicional, queremos agradecer a nuestro especialista en gestión pública, el magíster Luis Vidal Heras, por la ponencia del día de hoy. Y de igual forma, también queremos aprovechar la oportunidad para poder invitarlos a cada uno de los presentes a participar próximamente en nuestro curso especializado en gestión de presupuesto en el sector público, el cual tiene por objetivo, al finalizar el programa de estudio, que el participante esté en la capacidad de gestionar el uso de los recursos públicos, aplicando la normativa vigente, e implementar u optimizar la gestión de presupuesto y sus instrumentos. El perfil del participante pueden ser servidores públicos que elaboran en las unidades de planificación y presupuesto, administración y otras donde se requiera elaborar o formular la programación presupuestaria de su unidad o entidad, y profesionales en general que deseen capacitarse en el tema. Así que los esperamos a quienes estén deseosos de poder contar con mayor información sobre este curso especializado, a que puedan contactarse a los números que se han dejado en el chat para poder brindarles mayor información. Sin más que decir en esta ponencia, damos por finalizado el desarrollo de este tema y esperamos volver a contar con su participación en nuestros próximos cursos. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Con permiso con todos. Chao. Gracias, buenas noches.